estamos siendo arrollados por una transformación cultural pues de dimensiones globales, sobre todo acá en Occidente, ¿no? Causada pues por todo este avance de la ciencia, de la tecnología, de las comunicaciones, que se dan procesos tan acelerados. Se podría hablar así como en síntesis, ¿verdad? De que estamos viviendo una época de crisis de valores, pues de vacío existencial, de violencia, de corrupción a todos los niveles y casi en todos los países, o en muchos países, ¿verdad? Migraciones masivas, causadas por desplazamientos internos, guerras, falta de trabajo. Vivimos una globalización del capital financiero con todos los desequilibrios que esto genera. Y al mismo tiempo también un nacimiento desde hace par de décadas de una conciencia ecológica, de una conciencia y una lucha por los derechos humanos, una aproximación entre las culturas y entre religiones, un diálogo intercultural. Entonces hay signos, hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas, ¿verdad? No todo es negro. Hay signos del reino y de la presencia del reino. Y en medio de esta crisis y de este cambio de época que han mencionado ya tanta gente, ¿verdad? Tantos especialistas, pues nos llega el COVID-19, ¿verdad? Que no ha hecho otra cosa que visibilizar de forma más aguda y quizá más cruda la realidad que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia se entreteje con un modelo económico, pues que ha generado una gran desigualdad social y económica a nivel mundial, que ha aumentado la pobreza en grandes sectores de la población, que ha deteriorado los sistemas de seguridad social, los sistemas de salud, los sistemas de educación, que ha privatizado servicios básicos, que ha generado empleos precarios, que ha aumentado la informalidad y otros muchos, ¿verdad? En el 2018 la Oxfam decía que, que las 26 personas más acaudaladas del mundo poseían la misma riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres. Y en México, el impacto de este sistema sumado a la pandemia, pues no es diferente, ¿verdad? En el sector salud, pues no ha recibido en los últimos 50 años la atención que necesitaba y ahora en la pandemia, pues estamos viendo los resultados, ¿no? En el sector informal de la economía, que presenta el 60% de la fuerza de trabajo aquí en México, pues ha mostrado ser el más vulnerable y el que más carencias tiene en estos tiempos de pandemia. México es de los países de la región con mayores índices de desigualdad. Según la Oxfam, el 1% de la población mexicana recibe alrededor del 21% de los ingresos de todo el país. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas, el Coneval, ¿verdad? En su evaluación de política y desarrollo del 2018 dice que hay 9.4 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema. En el sector educativo, que es el que más nos interesa aquí en el Seminario Pablo Freire, la desigualdad también es muy grande, ¿verdad? Las personas con menores niveles de educación enfrentan en lo cotidiano las condiciones más adversas en el campo laboral, perciben menos ingresos, poseen deficiencias en el acceso a la salud de calidad. Datos del INEGI y del Colegio de México nos señalan que solo el 7% de los estudiantes que viven en comunidades rurales logran un buen aprovechamiento educativo, frente al 28% observado en las urbes del país. Según investigadores del CRIM, la pandemia del COVID-19 pues, ha desatado una crisis que se expresa en varias dimensiones de la sociedad y que ha dejado ver la desigualdad y la inequidad social en el ámbito de la educación superior. Y estas desigualdades sociales pues, se han exacerbado frente al confinamiento obligatorio y la implementación de esta modalidad de educación online desde la casa, ¿no? Poniendo en evidencia pues esta enorme brecha digital que existe entre los estudiantes y los docentes. Hace poco salía aquí en México el dato que el 10% de los hogares no tienen televisión, lo que equivale a 2.5 millones de escolares, y que el 50% de los hogares no tiene computadora conectada a internet, que equivale al 12.5 millones de estudiantes. Y todavía no hay datos sobre las limitaciones que tienen los mismos docentes
para utilizar las computadoras o el manejo de las tecnologías. Y para sumarle a esta desigualdad, se complica por todos los problemas de violencia que hay en este país, ¿verdad? Las últimas cifras reportadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en enero del 2020, afirmaba que en el país hay alrededor de 61.637 personas desaparecidas y se han encontrado más de 3.600 fosas clandestinas. A eso le podemos sumar los feminicidios diarios que se dan en el país. Y podríamos seguir añadiendo muchas cifras y muchos datos de la realidad. Hay una palabra clave que a mí me parece como muy importante, que quizás representa la síntesis de lo que estamos viviendo, y es incertidumbre, ¿verdad? En medio de esta incertidumbre, emergen muchas preguntas sobre el mundo y sobre el país que hemos construido y el que queremos construir. Es la humanidad entera la que está en riesgo. Es nuestra casa común la que estamos destruyendo, pero también es nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros alumnos, nosotros. No podemos seguir viviendo desde la razón instrumental. No podemos seguir tratando a los otros, nuestros hermanos, a los animales, a los recursos de este planeta, como simples medios para alcanzar un fin. Y que el fin es producir, tener, consumir para ser felices, ¿no? Tenemos que empezar a vivir integrando la cabeza con el corazón y con las manos. Desde la perspectiva bíblica, encontramos que el corazón, lep, ¿verdad? La palabra lep en hebreo, es la interioridad buena de Dios. Es también la sede más profunda de la experiencia humana. Es el lugar en el que se asientan los afectos, los sentimientos y las pasiones de la vida, ¿verdad? Occidente ha tenido a contraponer, ¿verdad? El entendimiento, lo cognitivo, lo racional y el corazón, ¿no? Como algo dual, es irracionalidad o el mundo de los sentimientos, ¿no? Pero para la Biblia, para el mundo bíblico, no es así. El corazón sigue siendo la sede. No solamente es la sede de los afectos, sino también la sede de las ideas y de los pensamientos. El Shema lo expresa muy bien y dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas son las tres fuerzas básicas, las tres dimensiones esenciales de la vida humana que nos hace entender que somos seres integrales, ¿no? El corazón es la sede básica de las decisiones. El alma o el nefesh expresa sus deseos y las fuerzas de la voluntad que expresan su poder. El poder de decidir, de adelantar, ¿verdad? De crear. La Biblia no conoce un pensamiento puramente racional, dualista, desligado del corazón, pues es el mismo corazón el que piensa. Es en esta línea donde hay que entender la bienaventuranza en el Evangelio que habla Mateo sobre los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán, conocerán a Dios, porque se conoce a Dios desde el corazón, ¿no? Desde la experiencia del encuentro. Vivir desde el corazón, entonces, mirar con los ojos de Dios y transformar la realidad con manos llenas de cariño, de pasión, de fuerza, de misericordia, requiere de una humanidad nueva. Y para eso tenemos que caminar hacia otro tipo de educación. No podemos seguir educando como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Por eso el Papa nos está convocando a trabajar por una transformación educativa. Necesitamos urgentemente reconstruir el tejido social, reconstruir el tejido relacional y aprender a vivir de otra manera. Tenemos que desaprender para volver a aprender, ¿verdad? Nuevos modos de relacionarnos. Por ahí de abril, empezando la pandemia, salió una revista en la Universidad Iberoamericana donde el rector, el doctor David Fernández Dávalos,
escribía un texto y le voy a citar una partecita porque me parece muy importante. Dice el rector de la Ibero, este momento, hacía referencia a la pandemia, ¿verdad? Este momento es particularmente importante para repensarnos como mundo, como sociedad y como personas, para ponernos delante de Dios, delante del fin para el que hemos sido creados y ver qué he hecho por los demás, qué voy a hacer por los demás, porque eso que haga lo haré también por mí mismo. Y sigue la cita, y es la ocasión también para plantearnos qué tipo de modelo, qué tipo de sociedad, qué tipo de relaciones justas podemos tener entre nosotros, entre nosotras, con la naturaleza y con Dios. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo manejamos nuestras diferencias? Eso hace una diferencia, ¿sí? Este es un momento de reflexionar, de reandar el camino, dice el rector, que pocas veces se presenta en la historia. Y es este desafío el que nos plantea el Papa en este momento. Nos invita el Papa a colaborar, a poner a la persona en el centro, a invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y a formar personas disponibles al servicio de la comunidad para poder construir, dice él, una aldea de la educación, ¿sí? Donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar nuevas formas de relaciones. Y aquí Indosoc ha aceptado la invitación que nos hace el Papa Francisco. Hemos aceptado el desafío. Nos sentimos identificados con esta propuesta, porque en la raíz de nuestra misión está precisamente el generar procesos de formación, de conciencia social y personal para provocar cambios. Queremos colaborar en la formación de la conciencia social y personal para transformar, para ayudar, ¿verdad? Desde nuestro lugar, aportar a crear situaciones más justas y estructuras más justas, más fraternas, más humanas a la luz del Evangelio. Estamos convencidos de la importancia de los procesos educativos para incidir en la creación de condiciones que humanicen, que generen estructuras más justas. Afirma el Papa Francisco en Laudato Si que si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos y que la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. En Indosoc estamos convencidos de que el pensamiento social cristiano, como ética social cristiana que es, se puede brindar principios y valores para que en un diálogo plural podamos construir este nuevo paradigma que pide el Papa y que requiere la humanidad. El pensamiento social cristiano también es un instrumento necesario para una educación cristiana eficaz. Educación que no puede dejar de lado, pues, la dimensión social de la fe, que es parte constitutiva de nuestra fe. La justicia, la solidaridad, la construcción de paz, el respeto a la dignidad humana, a la vida. Pero estamos conscientes, como dice el Papa Francisco, y cito también de Laudato Si, no será posible comprometerse en grandes cosas solo con doctrinas, sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsen, que motivan, que alientan, que dan sentido a la acción personal y comunitaria. Por eso, las puras doctrinas no sirven de mucho si no van sintonizadas la cabeza, el corazón y las manos. El Seminario Paulo Freire es un espacio que desde hace ya varios años busca sintonizar cabeza, corazón y manos. Busca explorar y realizar acciones concretas que enriquecen el quehacer de Indosoc con nuevas formas de reflexión y acción. Reflexión que pretende contribuir a los esfuerzos de transformación que desde el quehacer docente
pues siempre inspirados por el Evangelio queremos realizar. Por eso estamos hoy aquí, convocados, todos y todas convocadas por el mismo Espíritu de Dios, la Rúa, que nos impulsa a abrir nuevos caminos. La esperanza cristiana nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Tenemos que abrirnos al soplo del Espíritu. Y quisiera terminar con unas palabras también de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que hablando de su planteamiento sobre el cuidado de la casa común, nos recuerda lo siguiente: un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. En este nuevo proyecto educativo al que nos está convocando el Papa a construir, no podemos olvidar ni la tierra, ni a los pobres, ni a los vulnerables de nuestra sociedad, ¿sí? Porque son los preferidos de Dios. A ellos hay que restituir lo que le hemos robado, la posibilidad del buen vivir, la vida en abundancia de la que habla el Evangelio de Juan. Dice Jesús, el Jesús joánico: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad. Yo espero que este día, esta mañana de reflexión, sea esa inyección que nos invite y que nos anime a seguir avanzando, a seguir pensando un mundo diferente con el espíritu de la Rúa que nos acompaña.